Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana entrevistamos a alguien de interés, personas que nos inspiran, de las que aprendemos. Y sobre todo ya sabéis que todo, o casi todo, es mentira, menos la primera impresión. Bueno, hoy la verdad es que los últimos programas han estado fenomenal. Estuvimos a Inés Juste, presidenta del Grupo Juste, una empresa de 100 años, que esto no es sencillo. Tener una empresa durante 100 años en la familia debe ser muy complicado, que siempre los primos se pelean y demás. La verdad es que aprendimos un montón. Ahora vicepresidenta de la Fundación COE y la verdad es que lo pasamos muy bien. Estuvimos con Javier Ortega Smith, que nos contó, recuerdo, dos anécdotas muy chulas. Aquella carta que escribió su padre, que hizo que se convirtiera de un mal estudiante a un estudiante fantástico, y las historias de las fuerzas especiales, que creo que de esto podía haber estado hablando pues yo creo que toda la tarde y habríamos estado riéndonos porque tenía anécdotas para aburrir. Y con Boris Izaguirre, que la verdad es que lo pasamos muy bien, es el hombre llave inglesa, la verdad es que hace de todo. Hemos jurado, que escritor, y ahora se había atrevido a redactar un libreto para una zarzuela. Y hablando de gente polifacética, pues hoy tenemos a una persona de esas que nos inspiran, de la que vamos a aprender un montón. Si decía que de Boris Izaguirre me hubiera gustado escribir como él, de nuestro invitado de hoy, me hubiera gustado comunicar, locutar, expresarme como él. Hoy tenemos en La Primera Impresión a Toni Cantó. Toni, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias. Bien, muy contento y muy agradecido por la invitación. Me sugería la introducción que has hecho, el tema de la primera impresión, porque cada vez se escucha más la reivindicación de lo instintivo, lo que tiene que ver con la primera intuición y no tanto lo intelectual, ¿no? Es el ejemplo ese que pone Jonathan Haidt de que somos como un pequeño jinete a lomos de un gran elefante. El jinete es el intelecto y el elefante son las intuiciones, las emociones, ¿no? Y entonces es muy bonito el ejemplo que pone porque durante una época histórica parece que hemos querido desdeñar todo lo que Es tenía que verdad. ver con la primera impresión, con la emoción, con todo eso. Y sin embargo hay muchísimas veces que nos lleva a lugares mucho mejor de lo que pensamos. ¿No te pasa que ahora con la edad, ya que peinamos los dos Sí. algunas canas, la primera impresión es raro que nos equivoquemos, ¿verdad? Sí, de hecho, había quien decía también que es curioso cómo los antiguos conectaban con eso a través de las artes adivinatorias, que al final no eran nada más que una manera de conectar con lo que te estaba diciendo la intuición, que es la que hace que veas Sí, en el pozo del café lo que tú quieres ver. sí, sí, Es sí, sí, una sí. manera al Sí. final de conectar con esa intuición, ¿no? Y todo eso se ha perdido y era otra manera también de usar toda esa parte emocional y toda la inteligencia emocional para decidir cosas y muchas veces con mejores resultados que lo puramente intelectual. ¿Decides ahora mejor que antes? Los años se notan. Yo creo que con la edad sí. Y yo, fíjate, siempre digo que la política me ha hecho mejor persona en el ¡Wow! sentido Joder, de... cuéntanos esto. Sí, en el sentido de que me ha hecho conocer mucho más la naturaleza humana, incluyendo mi naturaleza humana, por supuesto. En política tú ves lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Claro, Me temo que sobre todo lo peor, claro, ¿no? claro. Y ver todo eso y ver todas tus pulsiones y conocer el mundo y luego ver atisbar, ¿no? Porque tampoco estaba en un gobiernazo, ¿no? Pero bueno, está en primera división, en equipos pequeños, pero en primera división. Sí, sí. Atisbar cómo funciona también el mundo, el sistema por detrás, también hace que uno sea un poquito más consciente, ¿no? ¿Te conoces bien a ti mismo? ¿Tú crees que...? Bueno, supongo que también me engaño estupendamente a mí mismo, ¿no? Pero, pero yo creo que con la edad uno pues va teniendo cada vez más material como para ponerte muy difícil el engañarte a ti mismo. Porque ya vas acumulando Ya, tanto ya. material que dices, bueno, a ver, engaños los menos, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es de lo que va la vida, ¿no? Entre otras muchas cosas, pero también va de eso, de ir aprendiendo y de ir conociéndonos mejor. Fíjate, yo de dotada política, sobre todo recuerdo una cosa, y es que tiene que ver con la introducción que he hecho. Hmm. Y es, había,
YouTube está plagado de pequeños monólogos tuyos, a lo mejor de 3 minutos y medio, pero Hmm, con muchísimas métricas, sí. en el cual eras capaz de comunicar muchas cosas, yo creo que en tiempo récord y de forma muy clara. Esto, tu época de actor, supongo que te habrá ayudado un montón. Bueno, evidentemente la época de actor ayuda a expresarlo mejor, pero al final eso era también parte del éxito que tenía, era la de demostrar las contradicciones y atacar al oponente político, ¿no? Y eso es una cuestión de escritura, de creación de un contenido, ¿no? El ¿Cómo lo político, preparabas? ¿Cómo preparabas esto? yo tiene mucho que ver con cuando escribo una columna. Yo voy rumiando 2 o 3 días y voy recogiendo, Ah, sé el sí, tema, ¿no? Y vale. voy rumiando y voy recogiendo información y de repente hay un día que hace ¡pam! Y ya la tengo clara, ¿no? Ajá. Me siento y la escribo. Y luego viene la parte más complicada que es quitar. ¿No? En un discurso, al final lo más complicado siempre es quitar, Ah, ¿no? sí. De hecho, en oratoria, yo que me dedico mucho a eso, en oratoria digamos, pecado capital es ir demasiado rápido y querer contar demasiadas cosas, ¿no? Lo más difícil siempre es simplificar. En política es muy complicado llegar a una rueda de prensa y soltar 3 frases. Ujú. Es más fácil divagar. Claro, De hecho, la divagación es tu gran enemigo, porque cuanto más contenido añadas, y eso tiene que ver con el autoconocimiento, porque ahí entra el ego, la vanidad, la claro, falta de humildad, claro. no quiero que parezca que no controlo este tema, ya vais a ver qué interesante soy y tal, y no sé qué. Entonces empiezas a decir muchas más cosas y claro, le estás dando muchas más oportunidades a los medios de que tú titulen algo que no es lo que tú quieres que titulen. Tú tienes que Claro, intentar meter el titular. Cuantas más frases les des, es más complicado que lo claro, metas. claro, claro, claro. Hmm. Oye, pero objetivamente, ¿qué tal comunica la gente en política? Tú que ves al En resto de general, en gente. nuestro país la gente no comunica bien, pero porque no se ha preocupado en comunicar bien. Esto es una habilidad. Yo siempre digo en las clases de oratoria que de lo que se trata es de construir un gimnasio al que podamos acudir con alguien, porque esto es un trabajo grupal, para muscular. Ujú. Musculatura que tenemos atrofiada porque no la utilizamos. En la tradición anglosajona hay mucha más práctica de la oratoria, hay mucha más tradición. En la nuestra no. Y entonces te encuentras con que cuando la gente viene a contarte sus problemas son siempre muy parecidos. Son los nervios, el no saber qué hacer con el cuerpo, la falta de trabajo, porque hay una parte que es muy trabajo Sí, técnico, sí, físico, hay una sí, parte muy intelectual de construcción, en una época en la que además cada vez es más complicado atrapar la atención de la gente. es Entonces verdad. es muy importante entrar golpeando con algo que hagan pling y digan, ostras, quiten la mirada del Sí, móvil y te sí, atiendan en un sí, sí, momento sí. y ahí ya tienes una oportunidad de engancharlos, ¿no? No puede ser un discurso excesivamente largo, la gente divaga y lo alarga mucho, y luego viene la parte más física, que yo estoy muy acostumbrado por mi carrera de actor, porque es a lo que nos dedicamos los actores y lo que aprendemos, ¿no? Que tiene que ver con el aparato, con vocalizar, con relajar el cuerpo, Claro, etcétera, y por lo tanto estar expresivo. Si estás tensionado y nervioso, claro. no estás expresivo. Pero luego, con algo que es muy importante y que suele ser también fundamental, y es que la gente no habla de verdad con el auditorio. La gente recita de memoria o se imposta y Sí, coloca un personaje delante y tal, pero no habla de verdad con la gente que tiene delante, ¿no? Y esa también es parte del trabajo, ¿no? Que se den cuenta de que aunque es un cambio muy sutil, es brutal. Porque si tú no conectas de verdad con la gente y no estás hablando de verdad con ellos, la gente lo nota y es no, verdad, no, no conecta contigo de la misma manera. es verdad. Oye, te estoy escuchando y me estoy acordando de... Estuvo por aquí Albert Rivera, Hmm. que creo que además estás participando con él en un máster Sí, de liderazgo, yo ¿no? trabajo con él en los másters de liderazgo que hace, Sí. pero yo me encargo de la parte de la oratoria. Ah, qué bueno. Y como la parte de la oratoria ha tenido también mucho éxito, el de liderazgo también, edición tras edición vamos cumpliendo con todos los objetivos, Qué bueno. pues entonces hemos hecho una especie de spin-off, como se dice en las series, y hemos sacado un curso solo de oratoria que estamos dando este fin de semana en Madrid y dentro de 2 fines de semana. Ah, qué bueno. Y ahí lo que estamos es juntando a profesionales de la radio, de la televisión, una cantante lírica para hablar de la parte más técnica, relaciones con la prensa, periodistas y tal, todo un equipo que
Alberto Adella, ni más ni menos, Wow. para la parte más escénica. Todo un equipo que ataca por todas las partes que se puede atacar lo que es la oratoria, que al final es un trabajo personal. Cuando nos ponemos a dar una charla o cuando nos subimos a un escenario, se nos ve el alma. Es cierto. Es una lupa el escenario. Para bien y para mal, ¿eh? Es Para bien y cierto. para mal, es una lupa. Se nos ven Sí. todas nuestras taras, Sí, 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 todos sí. nuestros cuelgues, todos Sí, nuestros sí, sí. miedos, todo se ve ahí, ¿no? Pues estás en bolas delante del auditorio. Y entonces hay una parte del trabajo que es muy personal, porque al final estás trabajando con eso que hablábamos antes, con tu ego, con tu humildad, con tu desconocimiento. Hay veces que la gente no sabe, no es consciente exactamente de lo que comunica. Una idea muy descabellada de lo que Sí. en realidad comunica, peor o mejor a veces, ¿no? Y bueno, todo ese trabajo al final tiene un componente personal que también es bonito trabajar. Yo, fíjate, yo recuerdo la época, durante 20 años fui profe de máster. Hmm. Bueno, daba los viernes, algún viernes y tal, algún grupo. Entonces hacías oratoria delante de los Claro, alumnos. claro. ¿Eh? Pero alguna vez decía, gente muy potente, mucho más lista que yo, decía, bueno, salte a la pizarra y cuéntanos esto y tal, para que lo escuchemos todos. Y de repente la gente le entraba un pánico escénico. Sí. Recuerdo momentos en que la gente no era capaz de verbalizar. Es decir, de repente se da colapsada, gente Sí, con sí. muchísima gente Y a su además cargo. entran en un miedo que luego cuesta mucho recuperarse de él, ¿no? Porque cuando has pasado por una experiencia así, ya no quieres volver a subir ahí ni de coña. Claro, claro, claro. Entonces es un poco como lo de la caída del caballo de la bici. Si te has caído tienes que Es volver a verdad, montar es enseguida, verdad. porque si no... ¿Y es esto hacéis una tremendo. metodología para que la gente se suelte y tal? Sí, sí. Vale. O sea, se puede trabajar y la gente al Claro, final... y además el resultado es muy rápido. Ah, sí, qué Muy bueno, qué rápido. bueno. Con las herramientas que yo uso, ¿no? Que son las que conozco. Entiendo que seguro aquí hay tantos maestros Ya, como personas. ya, Cada carácter probablemente tiene el suyo, ¿no? ya. Pero la que yo uso, que fundamentalmente es lo que hacemos los actores en clase de interpretación, son muy rápidos, porque son muy de desbloquear, de jugar, de atreverse a hacer cosas muy locas y por lo tanto ir abriendo el abanico expresivo, ¿no? A Ajá. trabajar mucho toda la parte técnica de la vocalización, de la emisión de la voz, de los resonadores, de relajar el cuerpo para Claro, que esté un poco... claro. Todo eso que yo me he tirado años estudiando es bueno y luego es muy bueno también para hacer team building, porque que yo lo he hecho también durante mucho tiempo. Yo daba clases de oratoria y de interpretación antes de entrar en política ya, ¿no? Y ahora estoy en eso también. Porque al final es que a todos nos pasa lo mismo, a todos les pasa lo mismo, todos tienen los mismos problemas cuando salen a hablar. Entonces, verse en eso, reconocerse en el otro, Claro. une mucho, ¿no? Ya, Desbloquea ya. mucho y acerca mucho a la gente. Oye, has hablado... La verdad es que lo bien que comunicas es objetivo, pero Muchas gracias. yo siempre he pensado, no sé si me he equivocado, pero siempre he pensado que tú tenías un superpoder. Es una opinión mía, es objetiva, porque has hablado de atreverse. Entonces te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, y es que eh, a mí siempre me ha dado la impresión, sobre todo en política, que es donde estabas más expuesto, Hmm. que a ti te daba igual lo que pensaba la gente de ti. O sea, te he visto meterte en unos charcos Sí. que digo, esto es Hay, como un superpoder, o sea, Bueno, hay una parte de ese superpoder teórico que es casi inconsciente, en el sentido de que a mí hay muchas veces que la gente cuando me conoce me dice, oye, me he llevado una impresión completamente distinta a la que esperaba, una primera impresión. porque cuando te vemos en el discurso te vemos muy bronco, muy confrontando, muy bestia, y luego eres una persona muy tranquila, muy tal. Ya. Yo reconozco que cuando subía a la tribuna había un Mr. Hyde que de repente hacía ¡buah! Y salía, ¿no? Y hay una parte que tiene que ver con la práctica de la política, que tiene que ver con eso, con confrontar y que a mí me gustaba especialmente y que además creo que era lo que me premiaba a la gente. Yo no lo hacía porque me lo premiaran, era mi Ya. naturaleza, ¿no? Siempre ha sido así. Pero sí que es cierto que a veces impresionaba, ¿eh? Quiero decir, yo las primeras veces que salía en el Congreso de los Diputados y que veía que me tocaba pegarme con el ministro de Hacienda, decías, Sí. Dios mío, es el ministro de Hacienda. Ya. Mañana me van a hacer una paralela. Claro, O claro, el ministro de Interior. Y tenías claro. que salir y empezar a Tengo darle, al pero CNI por siguiéndome todas mañana. partes, ¿no? Pero luego se le coge el gusto, se va Sí. el miedo y uno lo disfruta. Y además entiendes que los que son buenos políticos, y yo he tenido confrontaciones con buenos políticos con los que no tenían nada que ver,
pero que lo entendieron. Si tú lo haces de una manera profesional y no entras en lo personal, Qué bien. en plan mal, quiero Qué decir, bien, qué ellos bien. entienden perfectamente cuál es el rol que tú estás jugando y no tiene por qué convertirse en algo que dinamite tu relación o en un mal rollo entre los dos y tal. Pero sí que es cierto que yo me he metido en muchos charcos y que, bueno, y que he sufrido consecuencias. Yo en mi profesión estoy cancelado. Un actor liberal como vive en España. Claro, imagínate, un actor liberal, un actor que no esté en el PSOE como mínimo o más a la Sí. izquierda es una cosa muy rara. De hecho, por eso muchísimos actores que yo conozco que están ahí, en donde estoy yo políticamente, Están callados. no salen del armario porque saben Claro, que tiene un coste. claro. Y en una profesión que es tan precaria como esta, perderte 2 contratos al año puede significar la diferencia entre vivir de esto o no vivir. Wow. A ver, de esto vive el 15% de la 15 o profesión, ¿eh? 20, sí, no Hay más. un paro Descomunal. absolutamente brutal, entonces es normal que haya mucho miedo. Ya, ya. Se te han ido muchos trabajos como consecuencia de... Muchísimos. Yo, incluso siendo político, he llegado a trabajar. La última vez fue en el Teatro Nacional, en la Sala Valle Inclán, haciendo un texto precioso que yo protagonizaba y llenamos todos los días y tuvimos unas grandísimas críticas, ¿no? Y entonces se habló de la oportunidad de, oye, es una pena que esto se quede aquí 2 meses, vamos a girar por España, ¿no? Y la distribución le dijo a la producción en la que estaba un amigo mío que se giraba si me quitaban a mí del cartel. Si ¿En no me serio? quitaban el cartel, la compañía no giraba. Wow. Claro, si yo he estado, esto no debería ser así, pero la realidad es que es así. Si yo me tiro esa semana dándole al PSOE por todas partes, pues es posible que algunos ayuntamientos del PSOE no quieran Claro, contratarme, ¿no? claro, No claro. debería ser así, pero Ya, la realidad es que es así, ¿no? Y ya. claro, tampoco hay muchos productores o distribuidores que quieran perder 1/3 de los Sí, bolos. sí, que no quieres líos No también, quieren ¿no? líos, es más fácil, bueno, pues quita a Tony y pon a otro. Mi amigo dijo, pues no quito a Tony, o con Tony o sin Tony, Ah, sí. y no se hizo. Ah, qué bueno, qué Sí, bueno. pero eso no lo hace la gente Ya, normalmente, lo ya, hizo ya. porque era un colega, un buen amigo. Oye, hablando de cosas disparatadas, ¿qué es lo más disparatado que has escuchado estos años en política? Porque han sido... Yo había veces en que te veía y no sabías si lo estabas impostando o te volvías loco con cosas que escuchabas, decías, te veía como desesperado ante determinados mensajes que decía, pero esto Bueno, no tiene ningún sentido. yo sigo pensando que hay cosas que están pasando y que además se están viendo ahora, ¿no? Cómo se está desintegrando lo que era esa nueva izquierda que había venido Sí, para es cambiar verdad. las cosas y tal. Y sobre todo la alianza entre la izquierda y el nacionalismo, que no hay nada menos progresista que el nacionalismo, que a mí me sacaba de quicio muy a menudo, ¿no? Y viendo cómo todo eso se desmorona ahora y cómo al final en lo que están es peleando por el puestito, Sí, ahora sí. Sí, 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 se ve pues uno es claramente. como, ay, señor, con lo que nos habéis dicho algunos, ¿no? Y luego, a ver, yo estaba en un partido de centro. Claro, A mí me han llamado de todo. fascista, ultraderechista, y yo decía, Claro. pero vamos a ver, pero ¿en qué se está convirtiendo esto, no? Aunque Y esas luego esa palabras cosa, han sí, perdido, ese espantajo ya no asusta a ya no nadie, asusta ni a nadie, siquiera ¿no? moviliza a los suyos, que por Claro. eso lo usaban, ¿no? Pero hombre, es fuerte que se usen con esa ligereza. Ya. Y yo creo que sobre todo además porque, bueno, por eso te decía lo de tu superpoder, porque claro, luego tú te paseas por la calle y no todo el mundo es racional y entiende un A mensaje y a lo mí, mejor te dicen algo por a la mí en calle o no te ha pasado. persona, yo creo que puedo contar con los dedos de una mano la gente que en persona se me ha acercado a decirme algo negativo. Así, Con los dedos de una... Vamos, te diría 2 o 3 a lo sumo. Yo creo que así. 2. ¿En Madrid o en Valencia? En Madrid una y en Valencia otra. Anda, ha Sí. habido para todo. Y sin embargo, en redes es brutal. Bueno, en redes es Pero porque aquello. está el anonimato y Claro, ese es el claro. mundo de Sí, lo sí, sí. bestia, ¿no? En ¿Tú redes, ves las redes o de... no. O sea, yo las uso, pero no leo lo que me contestan. Por Claro, desgracia me pierdo muchos mensajes buenos, claro, pero es que hay muchos malos, ¿no? Hay ya. mucho troll y yo eso procuro ni mirarlo ni verlo, ¿no? Porque es un modo de cobardía con el que no comulgo. Lo que sí que ocurre es que la política se ha convertido cada vez en algo más expuesto y aunque uno aprenda a que le afecte menos, está tu familia, Claro. están tus amigos. Ahora no, ahora mi hijo tiene 20 y mi hija tiene 17. Pero cuando eran más nanos yo decía, ostras, en el patio del colegio le estarán diciendo, oye, esto que ha dicho tu padre o tu padre es un ¿En facha. serio? Claro, Wow, hombre, wow, por Dios. wow, wow, wow.
porque los nanos lo leen y porque todos sabemos, Claro. y además eso es naturaleza humana, que el recreo es la jungla. Ya, ya, sí, sí, sí. Ahí aprendes Ahí también, ¿eh? Ahí aprendes a aprendes, sí, todo, sí, ¿no? sí. Y entonces esa parte me costaba más. Pero bueno, yo tampoco creo que tenga que ver con mi retirada. Mi retirada es porque me quedo sin partido Ya. y luego sí decido acompañar a algo que a mí me parece que es uno de los fenómenos políticos de la década, ¿no? No, sin De la duda, democracia, que es sin duda. Ayuso, ¿no? Y me proponen estar con ellos y yo acepto, me meto en el charco y hago la campaña. Conozco lo que es estar en un gobierno, aunque fuera un pequeño puesto, es escalable, ya sé lo que es, Ujú. pero yo ya llevaba un tiempo queriendo dejarlo y volver a lo mío. Lorena te dice vivimos más tranquilos a día de Sí. hoy y tal. Mira, Lorena me dijo algo que para mí fue fundamental. Un día me sentó, porque me veía con mis dudas. Yo soy muy cabezón. Y pobrecita. Ahora a veces me dice, ay, es que te cuento muchas cosas del trabajo. Digo, cariño, hasta que llegues a lo que yo te he metido a ti en la Ya, cabeza, te puedes ya. tirar 15 años. Y, y un día me sentó y me dijo, ¿tú te das cuenta de que la mayoría de los días llegas infeliz? Wow. Y entonces yo dije, ostras, si la mayor parte de mi vida está siendo infeliz, yo creo que esto no merece la pena, ¿no? Y a partir de ahí mi vida cambió. Y fíjate, eso empezó a pasar estando yo en las Cortes Valencianas, que fue para mí la mejor época política que yo viví. Pero yo ya tenía el partido en contra. Wow. A pesar de que iba muy bien y de que yo era de los pocos, ahora Ayuso lo hace también, ¿no? Pero no había muchos políticos que colocaran discursos a nivel nacional desde un parlamento autonómico. Mis Ujú. intervenciones más sonadas eran desde un parlamento autonómico, algunas las hubo también desde el Congreso, pero esto no era usual. Quiero decir que estaba siendo una buena herramienta para el Sí, partido, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero los partidos son muy raros y a Ya. veces también atacan al exitoso, ¿no? Porque temen que el exitoso quiera, pues no lo sé. Yo nunca pretendí liderar nada en mi partido. Pero sí lo hiciste. Tú sí que eras un líder allí innato. Sí, allí con mi grupo parlamentario y esa era mi labor, pero nunca quise saber nada del liderazgo nacional, ni me veía en nada de eso, porque no creo que sirva para eso, Ujú, honestamente. ujú. Albert es una bestia. O sea, yo hablando con Albert muchas veces me sentaba y decía, es que este tío está viendo 5 pantallas más allá de lo Es que yo así. soy capaz de Albert va ver. 3 pasos por delante en cada Yo jugada. eso se tiene o no se Mira tiene. mira que me dijo que no juega al ajedrez a las gradas, pero digo, si tú siempre vas como a 3 jugadas por delante. Yo le decía, oye Albert, yo como diciendo, mira qué listo soy, ¿te has dado cuenta de que han hecho esto? Esto es porque tal, ¿no? Y Albert decía, no, bueno, en realidad es porque tal, porque si no, y entonces tacatá, decías, coño, Sí. son 3 pantallas más de lo que yo era capaz de ver, ¿no? Y es un tío que yo creo que poco a poco ha ido siendo más reivindicado por la sociedad, porque se ha demostrado que todo lo que decía Lo era que contó fue verdad. verdad, ¿eh? Se ha cumplido. Y es, sin embargo, para mí es agridulce en el sentido de que se ha instalado un relato, o se consiguió instalar un relato, en el que él tenía una culpa que no era suya. O sea, Ya. al que se le atribuye una culpa que no es suya. Pedro Sánchez no quería pactar con él ni de coña, No, no, aunque estaba claro. Albert hubiera hecho lo que hubiera hecho. Oye, has hablado de liderazgo, pero al final ejerciste un liderazgo ahí. Cuéntame un poco cómo fue esa época en la que te toca, si lo quieres ver, ser líder y qué Yo, sentiste. Hay mucho directivo y directiva que nos escucha y yo creo que yo, aquí es yo, interesante. yo, Yo no podría dar clases ni charlas de liderazgo, no creo. Voy a decirte cuál fue mi experiencia. Puedo hacerlas sobre oratoria, ¿no? Pero no me atrevería a pontificar sobre liderazgo. Sí que me atrevo a contar cuál fue mi experiencia. Yo le pido a Albert, oye, no sé qué quieres de mí, pero a mí sí. Ahora que no hay nadie potente en Valencia, ¿te apetece mandarme allí? A mí liderar el grupo y hacer trabajo allí, conseguir una buena campaña y tal, me Te apunto. apetecería porque es mi tierra. Y Albert me dijo, déjame que lo piense. Y me dijo, oye, me fastidia perderte en el Congreso, pero me gusta tenerte allí tirando del carro, ¿no? Y bueno, conseguimos un resultado brutal. Nos quedamos a un solo diputado del PP Wow. y superamos a Compromís y conseguimos 18 diputados. Entonces yo del día a la mañana me vi liderando un grupo parlamentario de 17 diputados y yo, más un equipo técnico de 15 personas. Es decir, Wow. estaba llevando una empresa de 30 y tantos trabajadores, que muchos de los que nos escuchen dirán, bueno, es una cosa pequeñita, pero era mi primera vez, ¿no? Ya. Con la complicación además de que 17 de esos trabajadores eran diputados electos.
Tú no les puedes ni echar, Claro, ni puedes ningunearles ni nada, porque pueden hacer lo que les dé la gana. claro, claro. Tienen su acta, etcétera. Y al final, aquello era yo me di cuenta de que había una parte muy importante de mi día a día que era un puro manejo de egos. O sea, me llegaba el otro mosqueado porque había pasado un fin de semana no sé qué, la otra estaba con un follón personal del carajo y le Es parecía que todo interesante estaba esto. mal, el otro estaba descontento porque ese día no salía a hablar porque en su tema no se hablaba de ese tema esa semana, o porque a mí me parecía que un compañero suyo lo hacía mejor, pero claro, eso normalmente no lo vemos cuando nos toca a nosotros. Y todo esto a mí me consumía mucho tiempo, pero fue un aprendizaje brutal. Era mucho más sencillo trabajar con los trabajadores contratados. Yo Sí, además hice ahí una labor pura de recursos humanos, se habla mucho en política del enchufismo, de sí. colocar a los amiguetes y tal. Yo sé por experiencia que tener un buen equipo de técnicos parlamentarios es esencial para hacer tu labor. Ujú. Lo aprendí en el Congreso de los Diputados y lo apliqué en las Cortes Valencianas. Entonces yo tenía un compañero que había trabajado conmigo y de mi máxima confianza en el Congreso, que es de la Comunidad Valenciana también, y que se fue a trabajar conmigo a las Cortes Valencianas. Y yo le encargué a él que hiciera la elección del personal. Ah, sí. Yo le dije, mira, en un equipo parlamentario Ya. necesitamos a alguien bueno en economía, alguien bueno en medicina, sanidad, alguien bueno en agricultura. Macho, tú lo sabes mejor que nadie. Elige a los mejores, porque luego cuando haya que lanzar una enmienda a Claro. un proyecto de ley o hacer una PNL o preguntarle al consejero, al consejero de turno, yo quiero tener el mejor material técnico para ayudarme, ¿no? Y yo me enorgullezco de que creamos un equipo de primera línea, pero de primera línea, fantástico. Y luego mi relación con ellos fue muy buena. Muy buena. Yo ahí sentía que lo único que tuve que hacer es trabajar igual o más que ellos, y valorar su trabajo. Ya. Y tener cercanía con ellos, ¿no? Yo estaba muy a menudo con ellos, lo pasábamos bien, trabajábamos mucho, pero se creó un ambiente estupendo, Qué estupendo, bueno. muy bueno. Y luego había una parte complicada más con los diputados, pero que al final oye, era el que haga bien las cosas tendrá premio, ¿no? En el Ya. sentido de que al Pero en final. política hay mucho ego, ¿no, Tony? Sí, mira, hay un libro brutal que se llama Fuego y cenizas de Ignatieff. Sí. Ignatieff era un poco bueno, él era liberal en el sentido de allá, que es más demócrata, Sí, no es el sí, liberal de aquí, ¿no? sí. Que es más centro. Era el Rivera, cuando todos dábamos por hecho que Rivera iba a ser el siguiente presidente de este Sí. país. Pues a Ignatieff le pasaba lo mismo en Canadá. Y él cuenta su experiencia en un libro, yo creo que fue en 6 años de experiencia política, se lo cepillaron, pero se lo cepillaron, o sea, lo dejaron para el arrastre. Y lo dejaron para el arrastre, para que te hagas una idea, gente del perfil, a un tío que era intelectualmente de las mentes más brillantes de Canadá, lo reventaron y le ganaron gente del perfil de un Ábalos, Ujú. ¿vale? Que al final son los fontaneros del partido. Sí, sí, Y son los que te revientan. A mí sí. me pasó también. Yo tuve encontronazos con todos estos muchísimas veces, ¿no? Y él dice que la política es una de las ocupaciones que más requieren de un conocimiento de ti mismo. Porque la mayor parte de los errores los cometes por eso, por vanidad, por prisas, por ego, por todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces la política para mí fue una grandísima escuela. Yo llevo trabajando, yo me vine aquí con 18, 19 años a buscarme la vida sin conocer a nadie en Madrid. Madrid me trató de lujo. Y tuve ¿Ayer eras de mucha izquierdas suerte. aún o no? Sí, sí, como digo en el libro, ahí todavía tenía ese En tu pecadillo libro. de la juventud. Eh, y, y yo me he dedicado 30 años a currar en lo mío y 10, casi 11 en política. O sea, una cuarta parte de mi vida Ya, laboral ha ya. sido la política, ¿no? Y ha sido intensísima y yo no me arrepiento de nada. ¿Hay algún momento en el que dijiste, mira, yo estoy harto de esto, a esta gente? ¿Te pasaba esto de vez en Sí, cuando? sí, claro, claro. Pero bueno, Porque, también me pasaba cuando estaba haciendo teatro, cuando estaba en mi profesión. Hay muchos momentos en los que uno esté en la profesión que está harto de todo, ¿no? ya, O no aguanta el ritmo de trabajo. El ritmo de la política es brutal. ya, Es cierto que hay muchos políticos que no hacen nada,
pero la inmensa mayoría curra mucho. Política son 24 horas al día, 7 días a la semana, porque acaba tu trabajo en el Congreso y te has de ir al territorio, a hablar con los afiliados, a recorrerte el territorio, a los problemas con el de organización de turno, a ir a una tertulia a la sexta a la 1 de la mañana un sábado, que tú estás diciendo, Dios mío, de mi vida, me quiero morir. Y además a la sexta, que siendo de mi partido tenías que ir con mandoble, casco, escudo, intentando colar una frase, que eso a mí me reventaba todo el sábado, ¿no? Porque estaba todo el sábado en eso, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Es muy bestia, Esto me lo contó Albert también, ¿eh? Que de repente le tocaba con su yo hija. Ahora de repente no podía. El fin de semana que yo tenía a mis hijos, o sea, y yo ahora de repente estoy tanto tiempo en casa tranquilo y tal, que al principio era como cuando en vacaciones, al principio es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? No estoy haciendo nada, eres un vago, Tony. Es esto que trabajamos mucho en oratoria con el demonio ahí. El demonio ahí detrás. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada, joder, hay que hacer algo, tal. Y digo, no, tío, no hay que hacer nada. Hoy voy a estar aquí en casa leyendo lo que me apetece leer, con mis plantitas, mis cosas, pensando, caminando para decidir cosas, en fin, nutriéndome un poco, ¿no? Porque lo otro es un desgaste. ¿Cómo encontrabas? Fíjate, estuvo aquí también Javier Ortega Smith, que nos contó lo mismo que Albert. Decía, oye, para desconectar me iban a dar. Yo creo que para que no le sonara el móvil. Pero, ¿tú cómo hacías? ¿Cómo desconectabas de todo esto? Yo no desconectaba. No. Uno de mis problemas era que no desconectaba. Luego empecé a aprender, ¿no? Pero durante mucho tiempo no era capaz de desconectar. Ostras. Estaba todo el día enganchado al móvil, a las redes, a las noticias. Claro, yo era un tío al que le preguntaban sobre cualquier cosa. Claro. A cualquier otro diputado le preguntaban de su ámbito. Ya. ¿Está en la Comisión de Agricultura? Pues le preguntan de Agricultura. Pero yo entraba en el Congreso y cualquier mañana se me acercaba un tío con una alcachofa y me decía, oye, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Draghi en Europa? Y entonces yo era como, coño. Entonces, este temor que yo tenía, que se manifestó desde el principio, hacía que yo me tirara 1 hora y pico todas las mañanas viendo todo y haciéndome una idea de por dónde podían venir las preguntas y cómo responder. Porque cuando yo entré por primera vez al Congreso, yo no tenía ni idea de nada. A mí me preguntaban lo que era una PNL y yo creía que era programación neurolingüística, ¿no? Claro. Y yo las primeras noches las pasaba absolutamente desquiciado, sin parar de moverme, y cuando me despertaba la almohada estaba allá, el edredón estaba allá, porque tenía terror a que me dijeran, usted no tiene ni idea de lo que es esto, fuera de aquí. Y yo recuerdo que síndrome del impostor ahí, ¿eh? Exacto. Yo recuerdo que un técnico parlamentario, cuando yo tenía la primera comisión, claro, yo estaba en un grupo parlamentario pequeño, yo estaba en 8 comisiones parlamentarias. Wow. Yo llevaba Agricultura, Igualdad, que era un campo de minas del copón, Tráfico y Movilidad Sostenible, Estudio del problema de las drogas. Yo le dije, oye, ¿por qué me habéis dado el estudio del problema de las drogas? Y dice, bueno, como eres artista. ¿En serio? La política y la cultura tienen un desconocimiento brutal de lo que es el otro. Yo acababa de ensayar una función y estaba a punto de estrenarla. Y entonces me di cuenta de que no podría hacerla porque tenía que estar en un teatro en Madrid a tal hora y a tal hora se votaba en el Congreso. Entonces el director me decía, ¿y no pueden retrasar la votación? Y yo decía, ¿cómo vas a retrasar una votación? Porque un tío tiene una función de teatro. Y el político me decía, ¿y no pueden hacer más tarde la función de teatro? Y yo decía, ¿pero cómo vas a hacer más tarde la función de teatro hasta que un tío termine de votar? O sea, no se conocen entre sí. Y hubo un día en que este compañero, antes de ir a la primera comisión, me dijo, Tony, relax. Creo que estás demasiado nervioso y creo que es necesario que ahora pares y escuches lo que hay a tu alrededor, porque te vas a dar cuenta de que el nivel no es tan alto como tú te crees. Y yo hice así, ese día observé y dije, pues esto puedo hacerlo, ¿no? Y también recuerdo que luego hay muchos formatos distintos. La comisión es más cómoda, más fácil, estás sentado, ¿no? A lo mejor tienes que dar 10 discursos en una comisión, pero son pequeños, más técnicos. Y el primer día que lo di en el auditorio del Congreso de los Diputados, eso impone más, sobre todo si hay más gente, ¿no? Sobre todo porque no te hacen ni puñetero caso y no paran de hablar. Sí. Entonces tú te pones enseguida a gritar como un loco para que te escuchen y en el sonido de fondo del Congreso de los Diputados, en la captación de sonido que hay, no se oye a la gente. Luego solo se te ve a ti gritando y nadie entiende por qué. Y es porque tú quieres que te escuchen y allí no te hace caso ni el tato. Bueno, yo ese día salí. Y más o menos, aunque ahora lo veo y me enternece lo mal que estaba, solté un discurso, mi primero, que fue sobre las ayudas a la minería, de lo que no tenía ni puñetera idea, pero estuve toda una semana estudiando. Y cuando llegué al escaño, un diputado del PP me dijo, oye,
¿es el primer discurso que das? Y yo le dije, sí. Me dice, pues parecía que sabías de lo que estabas hablando. Y yo pensaba, bueno, es que esa es mi formación de actor. Claro, Es hacer mío el claro, texto, claro, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. claro, eso yo lo llevaba con un poquito de ventaja, ¿no? Pero aún así, al principio era muy complicado. Luego vas aprendiendo de todo y vas entendiendo los posicionamientos de tu partido y lo complicado que es cualquier problema. Ya. De un compañero que decía, joder, estuvimos hablando durante una temporada en Asturias del problema del ganado y el lobo, ¿no? Entonces, un día salías y tenías a todos los ecologistas que te querían matar, pero al día siguiente salías y estaban todos los ganaderos que te querían matar por lo Claro, contrario. claro, claro. Entonces, en política enseguida te das cuenta de que todos los problemas son mucho más complicados y afectan de forma muy virulenta a más sectores de lo que tú sospechabas, ¿no? Ujú. Y esto también te ayuda mucho a calibrar las cosas y a entender la realidad. Oye, te estaba escuchando y digo, nunca te llegó la tentación de decir, mira, siendo actor, ¿no? Me cruzo el charco, intento ir a Sí, Hollywood. tuve 2 o 3 momentos en los que tuve la oportunidad de hacerlo, pero a mí me iba muy bien aquí. Sí, Triunfar allí es enormemente complicado. sí, Solo bestias pardas como Antonio Banderas o Bardem o Penélope o algunos más son capaces de hacerlo. Y yo tenía aquí a mi familia, a mis hijos. era un lío. Era irse allí a vivir, No, no, ¿no? eso te tienes que ir allí 100% y... A ver, estoy convencido de que no lo hubiera conseguido, ¿eh? Quiero decir que no se ha perdido nada. Pero no, nunca sentí la necesidad de hacerlo. No. Ya, No. ya, ya. En el momento en el que, por ejemplo, Todo sobre mi madre gana el Oscar y Es yo tenía verdad. el papel allí, tuve una opción de saltar y de estar allí y tal, pero también me pilla en un momento en el que estábamos empezando a grabar Siete Vidas. Y yo Ah, estaba muy contento aquí haciendo algo que tuvo muchísimo éxito y con lo que me lo pasé muy bien también, ¿no? Irme justo en ese momento no me apetecía. disfrutando Madrid. Y yo Madrid la he disfrutado mucho. Yo siempre Sí. digo que a Madrid es una ciudad a la que le debo muchísimo. Yo he pasado aquí más años de mi vida prácticamente que en Valencia, que es mi ciudad, ¿no? Y aquí he construido mi patrimonio, mi carrera, y siempre le estaré muy agradecido. Oye, te he escuchado que, no sé si es en Oropesa, puede ser, donde veraneabas de pequeño, que Sí, reconectas allí. yo tengo allí un apartamento en el que tengo a mis amigos de toda la vida, pero de toda la vida, o sea, desde que éramos enanos, que no me tienen ningún respeto. Y eso es lo que Pero buscas mola. eso, ¿a que Claro, sí? eso es lo que mola, porque al final, Los ya no tanto, ¿no? Pero al Ya, final hay mucha gente con la que te relacionas y no digo que te idolatre, ¿no? Simplemente digo que hay un filtro en medio sí, en el que hay algo raro porque, bueno, te conocen de antes y hay un prejuicio positivo o negativo, ¿no? antigativo, sí. Estos me han visto lo mejor y lo peor desde pequeños y yo a ellos, hay una confianza absolutamente brutal y para mí estar ahí con ellos, pero estar ahí en la callecita donde yo aprendí a montar en bici con mi padre Ajá. o en el espigón donde yo pescaba mejillones para venderlos luego por las Hacías casas. negocio, ¿no? Con esto. Sí, desde muy pequeñito. Monté luego un chiringuito y Qué bueno. completamente ilegal. En la playa era una tienda de campaña con mi amigo Iván y vendíamos Coca-Colas, Fantas, sandía y papas. Íbamos todos los días hasta Benicàssim para cargar una barra de hielo a las espaldas, ¿no? Entonces, vivir ahí. Y luego tengo la suerte que mis 2 hijos han hecho una grandísima pandilla allí y también Ah, qué están bueno, encantados. qué Entonces, para bueno, mí es estupendo. Es mi sitio. qué bueno. Oye, te quería preguntar por un momento, wow, profesional, ese que dentro de unos años, ya peinando todo el pelo de canas, te acuerdas y dices, jo, aquel día fue increíble. Hay varios. Yo diría que en teatro, fíjate, tienen que ver con varias funciones de teatro impresionantes en lugares fantásticos. Para mí uno de los más bestias es Mérida. Cuando tú sales como actor a Mérida y ves Ah, sí, las miles de personas sentadas escuchando y la luna llena al fondo, como me pasó una vez, es una experiencia brutal. Pero también lo es hacer Hamlet en Segovia, en la catedral, esperando para salir dentro de la catedral con todos tus compañeros vestidos de época que de repente te parece que estás, pues eso, metido en la función antes de salir, ¿no? Pero también fue poder hacer una función de teatro en Nueva York o en Miami. Y para mí también hay una noche mágica que tiene que ver con la política
que es el día que salgo contra todo pronóstico, porque nadie daba un duro por mí, elegido como diputado y me convierto en el primer actor en la historia de este país que es diputado. Un poco Ronald Reagan eso, ¿eh? Sí. Porque tú has sido efectivamente, ¿no? Nunca había habido nadie en el Congreso que hubiera Nunca, sido actor. nunca, Wow. nunca. Qué Yo bueno. he sido el primero. Y en aquellas elecciones, cuando salgo de diputado por UPyD, nadie daba un duro por mí. Nadie. No salía en ninguna encuesta, en ningún lado. La gente, yo iba a las radios y la gente se reía de mí. Este no va a salir ni de coña, tal. Y salí. Y esa noche también fue muy mágica. Yo tenía ahí la sensación de que habíamos hecho una campaña muy buena y de que podía haber funcionado, y funcionó. Oye, siendo político... Luego hay momentos... ¡buah! Ese es el que te iba a preguntar. ¿Qué momento tuviste que ser resiliente de verdad que tengas en la cabeza? Bueno, eso te iba a decir, en política en muchos momentos, en momentos en los que me meto en jardines muy complicados, sobre todo cuando tengo un ataque en tropel porque hablo del tema de la violencia de género y me cae encima la más bestia que yo podía imaginar que me cayó. Casi peor es cuando me metí en unos jardines muy jodidos, pero luego me meto en otro contra los animalistas y me cae una más bestia todavía. En política ha habido varios momentos muy bestias. ¿Te han sacado de tu centro o esta imagen que no sé, que a veces proyectas de... Es que me da todo igual. No, la procesión va por dentro, ¿Sí? Y hay momentos en los que te quedas muy mal y lo Cuéntanos un sufres, poco cómo fue esto, por ejemplo. El primer caso, el de que, o el que quieras, ¿no? Cuando tienes toda la presión, ¿cómo te sientes ahí? Yo recuerdo... Con el tema de igualdad que te criticaban en todas las televisiones, me acuerdo que, bueno, Yo- no todo el mundo, pero sí que hubo una gran parte de gente. Yo recuerdo, por ejemplo, para que te hagas una idea, ir con una chica que me gustaba mucho, con la que yo quería salir a ver una película de cine y en un grupo de estos de salas pequeñitas, ¿Sí? y de repente sale alguien, vuelve a entrar, seguimos ahí esperando, no le doy importancia, y de repente vemos cómo salen, estaban dando una película feminista en ese cine. Entonces vemos cómo salen 30 tías y empiezan a rodearme cantando "Vosotros machistas sois los terroristas". Oy, va. Yo quieto, no hice nada, gente grabando y tal, y de repente una de ellas se adelanta hasta mí, se me coloca a medio metro y me hace ¡fua! Y me lanza un escupitajo a la cara. Toda la gente se queda paralizada porque fue una historia muy violenta y yo solo era como quieto, no hagas nada, porque como hagas solo así para limpiarme ya se van a creer que me estoy poniendo violento, ¿no? Y luego entramos a ver la película, yo no recuerdo ni de qué iba la película, ni qué película era, porque me quedé muy tocado. Fue muy violento, fue un scratch muy violento, fue la agresividad, la carga emocional, el de odio bestia que hubo, era muy bestia. Y entonces yo, después de la película, con la chica esta, me subo al taxi y yo creía que con un poquito de suerte íbamos a ir a su casa, yo vivía fuera de Madrid. Y ella le dijo al taxista, le dejamos en no sé qué sitio y yo sigo hasta no sé dónde. Porque claro, yo creo que ella debió pensar, esta es la vida de este hombre, yo no quiero saber nada con un tío con el que cada vez que voy a salir le van a montar un pollo como este, ¿no? Lógico, primera cita. Pero con los animalistas fue incluso más bestia, ¿no? Cuéntame la anécdota. Con los animalistas yo simplemente planteé una frase que es verdad, en la que hablaba de los derechos y tal, ¿no? Yo decía que en realidad no tienen derecho per se a la libertad, a la vida, hablábamos, ¿no? Claro, yo no entendía todavía que esa frase me la podían sacar de contexto y me iban a reventar. Me siguen persiguiendo con esa frase. ¿Esa frase de Sabater? Claro. Vale. Claro, de hecho, de ahí es de donde yo la saqué, porque le admiro profundamente, ¿no? Es uno de mis referentes intelectuales y yo lo citaba a él en ese discurso. Y yo recuerdo que hubo un día en que yo estaba desesperado. En la carrera de San Jerónimo, sentado con un técnico parlamentario mío al que adoro y que él me quiere mucho, muy buenos amigos los dos, y subía un señor con una perrita atada, como es lógico, con un peto y un bozal, y entonces de repente me para y me dice, Toni Cantó, todo afectadísimo, ¿cómo puedes decir que no tiene derecho a la libertad? Y entonces yo ya desesperado digo, pero si la llevas atada. ¿Qué me estás contando, coño? Prueba a atar a tu mujer y a pasear por delante de una comisaria a ver qué coño te dicen. Pero porque yo estaba ya desesperado, porque es un mundo muy emocional y en el que la lógica no impera. Yo soy más animalista que ellos. O sea, yo quería ser biólogo. Toma ya. Yo tengo una colección de tortugas gigantesca y gigantescas que he donado al Oceanográfico de Valencia. He tenido animales en casa
toda mi puñetera vida. O sea, no hay nada que me guste más que el mundo animal y el conservacionismo. El tema es cuando los científicos son sustituidos por activistas. Hay un libro muy interesante de Michael Shellenberger que se llama No hay apocalipsis, Ajá. que denuncia esto, cómo estamos entrando en una deriva jodida, perdón por la expresión, porque cuando te han dicho ya, que es verdad, que el Ártico se va a quedar sin hielo el año que viene, te lo han dicho ya 15 veces y no se ha cumplido, que Sí, es lo que está pasando con todas estas cosas, es verdad. al final la gente se convierte en una absoluta escéptica que ya no traga con ninguno de estos avisos. Y esto es la diferencia de dejar las cosas en manos de los científicos o de Greta. Ya, La Greta de turno. Esto es ya, peligroso ya. y crea una contestación, que es la misma contestación que se está creando en Cataluña con la lengua. Cuando tú impones una lengua a todo el personal, pues hay mucha gente que se rebota y que ya no Claro. quiere saber nada de esa lengua porque el ser humano se rebela contra la imposición. Entonces, esa experiencia para mí fue muy bestia también, porque el animalismo me demostró que es, vamos, de las sectas más bestias que hay. Ah, sí. El nivel de virulencia, de salvajadas. Otro de los momentos jodidos de mi vida fue cuando muere una hija mía. Lo sé, sí, sí. Eh, el animalismo atacaba a mi No hija te puedo o creer. decía que yo me merecía lo que le había pasado a mi Madre mía. hija. Hablaba y se metía con ella, desde la izquierda también, Madre mía. desde la igualdad. Y yo, cuando veía que utilizaban un tema tan bestia como Wow. este para intentar hacerme daño, yo no daba crédito. Pero por eso te digo que es muy interesante porque le ves la parte luminosa y la parte oscura en la política de la Estamos humanidad. dicotomizados en la sociedad a día y tú le ves a la sociedad a día de Pues yo hoy. creo que cada vez estamos más polarizados porque hay una parte de la política a la que le conviene eso. Albert lo decía mucho, lo de volver a tirarnos, meternos en las trincheras, ¿no? Simplifica mucho las cosas y a ellos les ayuda, pero yo creo que condenan a la sociedad a un estado muy negativo, a un estado de enfrentamiento en el que luego se complica mucho llegar a acuerdos, ¿no? Ya. Oye, dos preguntas más que quería hacerte. La primera, ¿cómo ves la situación ahora con elecciones, que la tenemos aquí encima? ¿Qué Bueno, análisis yo veo que social más yo haces creo de que la es sociedad evidente que española? hay un cambio de ciclo. Yo creo que es positivo, no me voy a esconder, la gente sabe cuál es mi ideología, ¿no? Yo creo que es necesario. Yo creo que si uno mira lo que está pasando en los países de nuestro alrededor, se da cuenta, y esto es objetivo porque son los datos, de que nos estamos descolgando de los países que estaban antes a nuestra altura en Europa. Todavía o acabamos no hemos conseguido recuperar el PIB prepandemia, sin embargo hoy lo leía, que en este periodo Irlanda ha crecido un 30%. Sí, es Y eso verdad. significa que nos han adelantado, Sí, ¿no? Y sí, que nos sí. están alcanzando países ya de lo que era la órbita soviética que antes mirábamos como con desprecio, ¿no? Y esto es de lo que va el tema. Ujú, De esto es de lo que va el tema. Y de esto es de lo que nos tendríamos que ocupar, ¿no? De ver ujú. cómo podemos mejorar la productividad de nuestro país, de cómo podemos mejorar la tasa de empleo, que es dramática, la empleabilidad de los jóvenes, que es Sí, es dramática dramática, es también, verdad. Es un problema. asumir que hay que hablar algún día y solucionar un tema que es gravísimo, que es el de las pensiones Ujú, también, en fin, todo este tipo de cosas. Claro, cuando se polariza la sociedad se habla de otra cosa. claro, Esto ni entra siquiera claro. en el debate político y esto es lo que ellos quieren, porque muchas veces te encuentras con que es que realmente no saben cómo solucionarlo. Pues yo espero que esta vez sí que se pongan las pilas con estos temas, ojalá, yo creo que todos tenemos ganas de que eso pase, yo doy mi voto de confianza y ya veremos dentro de un añito y pico, ¿no? Pero yo creo que es un momento muy importante porque si nos seguimos descolgando así, lo vamos a tener nuestros hijos lo van a tener muy complicado. A mí ya, Ya te da igual. yo Aunque tengo 58 años, voy a cumplir 59 en enero del año que viene. ya. ¿Te da pena que Inés Arrimadas no se haya presentado a las elecciones o lo entiendes? No tiene que ver con Inés. A mí realmente yo no estaba de acuerdo con la deriva del partido y por eso me voy. Pero bueno, oye, mis respetos. Fue una Ya, gran parlamentaria, consiguió una victoria importantísima en Cataluña y me quedo con eso. ya. Tuvimos nuestras diferencias y por eso me marché. A mí me da mucha pena que el próximo presidente no sea Albert Rivera, porque yo estoy convencido de que habría habido un plan sobre la mesa bien interesante. Pero bueno,
La política es de todo menos justa, ¿eh? Eso Ya. es una cosa de la que también te das cuenta. Si uno cree que la política es Qué un buena frase. territorio en el que hay justicia, que se dedique a otra cosa, porque la política va de todo menos de eso. Qué buena frase. Oye, vamos terminando. Dime algo positivo, un adjetivo positivo, si quieres, de 5 personas. Que te digo, a ver, que... Bueno, Albert Rivera, primero. Bueno, yo creo que un tío valiente y un visionario, ¿no? Que estuvo a punto de conseguir algo que era impensable. O sea, es que nos quedamos a esto en las encuestas ya lo hacíamos, adelantamos al Partido Popular. Adelantar a un partido tan grande era algo absolutamente impensable y él lo consiguió, aunque luego no lo refrendáramos en las urnas. Adjetivo positivo para Errejón, que se te ocurra. Que es joven. Vale. De arrimadas, Inés, ahora que se va. Yo creo que supo capitalizar, aunque luego no lo consiguió implementar, supo capitalizar en un momento la ilusión de mucha gente que vio en ella una gran parlamentaria, ¿no? Y una líder. Pablo Iglesias. Es muy complicado encontrar una palabra positiva para Pablo. No la encuentro ahora mismo. Ajá. Me parece que es una persona que se apropió de un movimiento cívico de este país que fue el 15M, lo hizo suyo y por lo tanto, con la trayectoria que ha tenido, ha descapitalizado eso, ¿no? Toda la ilusión que hubo de un momento en un levantamiento cívico, decir, oiga, señores, pónganse las pilas. Y claro, esto lo capitaliza un tío que luego demuestra ser más de lo mismo o incluso peor, pues es un muy flaco favor a la sociedad. Abascal. Yo creo que es un valiente. Yo además le conozco personalmente. ¿Ah, sí? No tiene nada que ver con la imagen que mucha gente tiene de él. Ajá. A mí Santiago es un tío que me despierta mucha... Voy a decir algo que va a sonar raro, ¿no? Pero me despierta mucha ternura. Ah, sí. Sí. Y luego yo le tengo un respeto inmenso. O sea, a gente como Santiago, que está en primera línea en el País Vasco, en el momento heavy del País Vasco, yo... y esto lo puedo decir también con gente del Partido Popular o del Partido Socialista incluso. Sí, gente que ha ido a la universidad con pistola, que es que esto son O sea, palabritas mis mayores. respetos, ¿no? Y hay varias imágenes de Santiago aguantando ahí en un ayuntamiento que, bueno, hay que tener mucho valor para estar ahí. Dos más. Sánchez. Bueno, un tío sin escrúpulos, un gran mentiroso, y en ese sentido yo hay veces que digo, joder, teníamos que haber hecho lo mismo. A lo Te has mejor si vuelto Albert... utilitarista de repente. Sí, a lo mejor si Albert hubiera soltado alguna trola, pues lo hubiera conseguido, ¿no? Pero Ya. fue tan purista que... Ya. Pero claro, se ha convertido en un monstruo, ¿no? Y afortunadamente la sociedad española le ha visto el cartón. Y por último, Feijóo. Bueno, yo creo que Feijóo, lo que puedo decir es que él tiene todos los visos de recoger la ilusión de un país que está en una situación complicada y con ganas de un cambio. Yo deseo que dé con la tecla y que consiga hacer que todos estemos orgullosos y satisfechos de la oportunidad que vamos a darle. Ojalá, porque al país le va a la vida. Tony, siempre cerramos con todos los invitados. Le pedimos, creo que es el último fin de semana que nos va a llover. O sea que, aunque estamos aquí en el Hotel Santo Domingo, que hay unas vistas increíbles. Espectaculares, ¿eh? Pero la verdad es que nos está cayendo una. Estos días tremenda. Recomiéndanos una peli y un libro para el fin de semana. El último libro que he leído es uno de Emmanuel Carrère que se llama V14 y que habla de cómo fue el juicio a los terroristas islámicos que sembraron el terror en Bataclan y en las calles de París. Y me ha parecido un libro muy interesante porque hace una reflexión muy profunda de dos cosas, de cómo es el funcionamiento de la justicia y de cómo de podrida tienen la mente estos tipejos que son capaces de hacer semejante barbaridad. Y a mí el libro, porque él asistió durante todo el juicio a aquello, me ha parecido muy interesante. También he leído un libro de un grandísimo escritor que a mí me parece de lo más grande, que es Cormac McCarthy, que es Sutre, se escribe. Es el escritor de La carretera y de otros grandes éxitos, y a mí me parece un grandísimo, y Sartre me ha parecido un libro espectacular. Y la última película que he visto, últimamente voy menos al cine que veo series. Yo casi me apetece recomendar una serie, y la última que he visto que me ha gustado mucho en HBO es Love and Death. Vale. Y es la historia real de un
ama de casa que lleva a cabo un delito, lo puedo decir porque Sí. está dicho, ¿no? Y la forma en la que está contada la serie y la interpretación de los actores es fantástica, brutal. Qué bueno, nosotros lo apuntamos. Tony, muchas gracias por venir a La No, Primera gracias a ti, Impresión. un placer. ¿Has estado a gusto? ¿Has Sí, estado no, bien? no, ha estado genial. Me Muchas alegro gracias. muchísimo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Ya sabéis que el programa está patrocinado por Eventelin, por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y por el periódico RH Digital. Nos vemos la próxima semana aquí, en el Hotel Santo Domingo y en La Primera Impresión. Muchas gracias.